20 minutos para las 9 de la mañana. Pepe Toño de la Vega está en cabina esta mañana. Pepe Toño, muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Pues nuevamente quiero agradecer mucho en nombre propio y en nombre del gobierno del estado la oportunidad que nos das de tocar todos estos temas de interés público. Platicábamos la semana pasada, se nos acabó el tiempo y uno de los temas medulares sin duda es el tema del Transbús, que no pudimos entrarle y que esta mañana sin duda pues es la prioridad. Vamos pues con el asunto Transbús. Se ha hablado mucho del Transbús, se hablaba de la modernización del transporte público, se hablaba también de lo que esto ayudaría a sacar a muchas combis de circulación y colocar camiones que pudieran generar mayor fluidez a la circulación vehicular en la capital tabasqueña. Se crean unas empresas, es lo que se sabe, se crea un fideicomiso, pero lo que se dice, acusaciones de los mismos choferes, de los mismos transportistas, es que fue un fideicomiso a modo de quienes estaban en las cúpulas, de quienes controlaban las empresas, donde se han beneficiado. Han hablado de la quiebra del Transbús, han hablado de una situación de corrupción en el Transbús, y yo quisiera que nos contestaras todas estas preguntas esta mañana. Por supuesto que sí, Emanuel, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que decir un poco para entrar en el contexto de lo que fueron la creación de estas dos empresas privadas que tienen pues concesionado el sistema de transporte público en la ciudad de Villahermosa. La empresa Transportes Urbanos Integrados, Sociedad Anónima, que comprende los corredores de Méndez y 27 de febrero, donde corrían las combis por esos dos grandes corredores de estas dos importantes arterias de la ciudad de Villahermosa. Y la otra empresa es una sociedad cooperativa que se llama Transportes Urbanos Integrados de Villahermosa. Esta ya la crearon como una figura de cooperativa que comprende los corredores de Universidad Bicentenario. Estas dos empresas, en las cuales hay que aclarar, no tiene participación accionaria el gobierno del estado, para diferenciarlo de aquella que fue Saeta, no sé si te acuerdas, sí, aquella Saeta donde el gobierno sí que tenía... Que también eran camiones, yo lo recuerdo. Eran unos camiones más pequeños que los del Transbús, obviamente, de los de la época, pero donde el gobierno del estado tenía la participación accionaria mayoritaria, es decir, era una empresa estatal. Y bueno, finalmente ya supimos lo que sucedió, regresaron al esquema de las combis y básicamente lo de Saeta se convirtió en una de las uniones principales de las combis de Villahermosa, que hoy se conoce como UTPCAM. Sin embargo, y interrumpo la explicación, Pepe Toño, porque se dice son empresas privadas, pero lo que acusan es que están subsidiadas por el gobierno, que hay un recurso que el gobierno del estado les da para que puedan operar, pero no incluso eso, sino para que puedan también pagar las mensualidades de los camiones, para que prácticamente sea viable esas empresas. Sin la ayuda del gobierno estarían prácticamente en la posibilidad de quiebra, y precisamente es lo que dicen los transportistas, los que han señalado que ahí está la tranza, que ahí está la corrupción, que justamente la cúpula, y hablaban de Daniel Pérez Guillén en su momento, fueron los que se beneficiaron y no los choferes, no el resto de los transportistas. Bueno, efectivamente tenemos que decir que fueron empresas cuyo diseño, cuyo esquema de transporte fue diseñado desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la administración de Andrés Granier en sus inicios. Primero se hizo un plan de movilidad de la ciudad de Villahermosa, donde participaron instituciones académicas para realizarlo, y a partir de ahí se diseñó todo este esquema de la modernización del transporte de la ciudad de Villahermosa, con un plan muy ambicioso, aparentemente sustentado en estudios serios, en aforos que le iban a dar a Villahermosa y de alguna manera a todo el municipio de Centro una visión de modernidad en el transporte público. Todas estas empresas se crean bajo diseño del gobierno del estado, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se constituye un fideicomiso público que se denomina Fideicomiso Transbús, que por cierto, déjame decirte, lo tenían como información clasificada, es decir, reservada
por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y uno de los primeros acuerdos que yo tomé ahí fue desclasificar toda la información de la Secretaría para que cualquier ciudadano pueda informarse, pueda pedirnos la información vía transparencia y esta pueda ser otorgada, como ya ha venido ocurriendo con muchos ciudadanos que han pedido información sobre el fideicomiso Transbús. En consecuencia, este fideicomiso, es importante destacar, tenía unas reglas de operación donde el único objetivo en los inicios era precisamente darle un apoyo a las empresas que se iban a ir constituyendo. Primero se constituye la de Méndez y 27 de febrero, TUI, y de esa manera iban a tener, por ejemplo, el enganche de los autobuses, que eran 200,000 pesos por camión. Estos enganches los cubriría el gobierno. Cubrió el gobierno del estado, fue parte de los acuerdos que se tomaron, porque no era fácil resolver el problema de sacar 1,021 combis de los corredores para crear 2 empresas con un total de 220 autobuses. Entonces el gobierno del estado ayudaría con estos 200,000 pesos para dar los enganches de los camiones, y de ahí las mensualidades tendrían que haberlas cubierto. Tendrían que haberlas cubierto las empresas en su operación, porque dentro del estudio que se hizo en el plan de movilidad, en los aforos que se hicieron, estaba perfectamente garantizado, según estos estudios, los ingresos de los camiones que iban a permitir la suficiencia administrativa, financiera, para no únicamente pagar las letras, sino pagar la operatividad de la empresa, es decir, pagar la nómina de los choferes, pagar el diésel, pagar los gastos operativos generales y administrativos, y todavía algo más importante, para poder generar utilidades para repartir a los socios, que recordemos, todos los que tenían combis en esos sistemas de los corredores de Méndez, 27 de febrero, Bicentenario y Universidad, pasaron a ser parte como socios accionistas de ambas empresas. Entonces, la única manera en que se forzó a estos líderes, a estos accionistas, a estos transportistas, fue garantizándoles que se les iba a pagar 4,000 pesos por acción por parte del gobierno del estado de manera directa, a manera de subsidio por el descuento que las empresas van a otorgar y siguen otorgando a los estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad. Y por otro lado, y eso es un asunto que es muy cuestionable, se le garantiza a los socios por parte de la empresa una especie de pago de utilidades, pero sin saber si va a haber utilidades, mensual de 4,000 pesos a cada uno. Entonces, la empresa se ha manejado siempre con números rojos, ha tenido una serie de problemas porque desde la Secretaría se le diseñaron empresas outsourcing a modo, con amigos de los funcionarios. Entonces, si se comprueba esta versión que se trascendió, que los que ganaron fueron los que estaban en la cúpula. Pues mira, una vez que inició el esquema, al poco tiempo se modificaron las reglas de operación del fideicomiso Transbús originales, que eran solamente la de dar el enganche y eran solamente la de pagarles la renta del patio de encierro de la empresa Transbús, porque ahí en ese patio de encierro convergen las 2 empresas, es decir, lo comparten las 2 empresas, por cuestiones operativas se diseñó así. Entonces, la renta de 6 meses, el enganche de los autobuses y todos los gastos administrativos que se derivarían precisamente de gastos notariales de la constitución de las empresas, de la sociedad anónima, de la sociedad cooperativa, gastos de protocolización de todos estos aspectos accionarios, los títulos accionarios, etcétera, etcétera. Eso era todo lo que iban a hacer. Sin embargo, muy pronto se modificaron las reglas de operación por parte de las autoridades en tiempo todavía del secretario Adrián Hernández Balboa. Responsabilidad de él. Bueno, él junto con el comité técnico que se creó, que estaba integrado por otros funcionarios, por el secretario de gobierno de entonces, pues, que era Humberto Mayans, por el secretario de la Contraloría, por el secretario de Finanzas, Sáiz Pineda, todos ellos pues aceptaron pues la propuesta que la hace el secretario de Comunicaciones, porque es quien preside ese comité técnico del fideicomiso. Hacen estas modificaciones a las reglas de operación, y en esas modificaciones ya se permite que de ese dinero del fideicomiso se le pueda pagar a las empresas que se denominan fideicomisarias, que son las beneficiarias de los destinos de los recursos del fideicomiso, toda serie de pagos, es decir, incluyendo el capital de las letras de los camiones, incluyendo luz, incluyendo renta, incluyendo refacciones, incluyendo mantenimiento. Eso ocurrió. Se modificaron las reglas de operación y a partir de ese momento
se argumentaba que las empresas empezaron a decirle al fideicomiso que ya no tenían suficiencia económica y administrativa para operar la empresa, y es decir, que con eso se ponía en riesgo la prestación del servicio de transporte público en la ciudad de Villahermosa. De esta manera justifican para empezar a pagarle a ambas empresas nada más y nada menos que lo que constituye la principal gasto operativo de cualquier empresa transportista, que es el combustible y el pago de la nómina administrativa de choferes y empleados. Podemos entender que el gobierno del estado subsidiaba prácticamente todo. Así es. Increíble. Subsidiaba, mira, de 2008 a la fecha, Emanuel, tenemos los datos del fideicomiso, de casi 470 millones de pesos fueron erogados por el fideicomiso para aportarle a ambas empresas, y cuando yo llego en enero, lo que me encuentro es un escenario catastrófico, donde no únicamente había un problema de carácter legal, porque había dos consejos de administración que se autonombraban presidentes del Consejo de Administración. Recordarás que se tuvo que hacer una nueva asamblea por parte de ellos, que muy recientemente se resolvió ese conflicto, y mientras tanto había inseguridad de tipo jurídico, con los cuales la Secretaría no podía echar a andar los apoyos del fideicomiso. Nosotros hasta el día de hoy, Emanuel, no hemos pagado un solo peso del fideicomiso Transbús, porque estamos haciendo una revisión, hay una auditoría en curso en este momento por parte del órgano superior de fiscalización, que quiero decirte que había por ahí voces que decían que las empresas privadas no eran motivo de fiscalización por parte del órgano superior, porque hablaban de que solamente los poderes del Estado, los ayuntamientos, las secretarías de Estado, y bueno, ya eso quedó perfectamente claro, que precisamente el artículo 4 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco establece en un segundo párrafo que también será motivo de fiscalización toda persona física o jurídica colectiva, pública o privada, que recaude, administre, maneje o ejerza recursos públicos. Así que estas empresas están hoy en día, junto con el Comité Técnico del Fideicomiso Transbús, siendo auditadas por auditores y contadores del órgano superior de fiscalización para, en su caso, determinar si hubo alguna responsabilidad que pudiera derivar en acciones legales por parte del gobierno del Estado en contra de quienes hayan hecho mal uso de recursos públicos, tanto funcionarios o responsables administrativos de los consejos de administración de ambas empresas. Pero podemos presumir que hubo por ahí un mal manejo de recursos. Estamos hablando de 400 millones, más de 400 millones casi de 500 pesos. Millones de pesos, hablamos de 468 millones de pesos que fueron erogados por parte del gobierno a ambas empresas. Y lo más lamentable de todo esto, si tú dijeras, bueno, el dinero se invirtió, pero hoy tenemos en Villahermosa un sistema Transbús de primerísima calidad, con camiones que debieron de haberse venido renovando, porque después de 4 o 5 años un camión de esos pues llega a su vida útil con el constante uso. Pues entonces camiones nuevos, camiones modernos. Lo que nos encontramos es que hay más de 30 autobuses que están prácticamente inservibles, totalmente deshuesados, les han venido quitando llantas, marchas, refacciones, cajas de velocidades, parabrisas, porque ya no han venido recibiendo dinero del fideicomiso y han tenido que operar todos estos meses, de enero a lo que va del año, precisamente con sus propios recursos, lo que demuestra primero que sí tiene viabilidad la empresa, a pesar de que todavía siguen teniendo fugas en los choferes que roban en las alcancías automáticas y electrónicas que tienen instaladas cada uno de los autobuses del sistema Transbús. Está averiado el sistema de control VEA GPS, que permite monitorear los autobuses si están en sus rutas, si en la noche, en lugar de ir a encerrarse después de cargar gasolina, desvían la ruta para otro lado, porque hay señalamientos y comprobados muchos de ellos de que los camiones se ordeñan del diésel después de ser cargados en la noche. En lugar de ir a encerrarse al patio para iniciar sus operaciones muy temprano al día siguiente, se van y les ordeñan la mitad del combustible o más. Entonces, todos este tipo de señalamientos han venido llevando a la empresa a un mal manejo operativo. Entonces, lo que el gobierno quiere, Manuel, es sanear la empresa, es ayudarles de alguna manera para que entiendan que ellos son los dueños de su empresa y no el gobierno,
que nosotros traemos la instrucción del gobernador del estado, y ha sido muy claro el licenciado Arturo Núñez, de que todas las empresas deben de ser rentables, deben tener obviamente el apoyo del gobierno cuando sea necesario para la prestación de un servicio tan importante, pero de ninguna manera deben dilapidarse y mal utilizarse los recursos públicos, porque estos recursos podrían ser utilizados en otras áreas sensibles de la administración, como son la educación y la salud. Entonces, es muy legítimo el reclamo de los ciudadanos cuando ven que se destinó mucho dinero para la operación de estas empresas y nos encontramos con un servicio, unas empresas que están quebradas, que deben casi 30 millones de pesos a proveedores diversos, ambas empresas. Y voy a dar un dato que me parece muy relevante, que ilustra hasta dónde se llegó con esto. Entre 2011 finales y 2012 a inicios, se pagaron del fideicomiso 171 millones de pesos a la financiera de los camiones, 100 millones a la empresa Transportes Urbanos Integrados y 71 millones a Transportes Urbanos Integrados de Villahermosa. Con eso se cubrió casi el 95% del adeudo de los camiones, que tenía un plazo mucho más amplio para irse pagando, y de esa manera se cubrió casi la totalidad. Hoy en día las empresas ya tienen cubierto prácticamente todo el adeudo. El gobierno del estado cubrió los enganches y cubrió las letras del principal capital de una empresa transportista, que son precisamente los autobuses. Sin embargo, estamos hablando de empresas quebradas, con un problema de operación serio. ¿Estaría en riesgo la prestación del servicio de transporte público en Villahermosa si llegara a quebrar, a complicarse las cosas? ¿Me lo respondes después de la pausa? Volvemos.